Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en Viernes de Viviendo en Alemania vamos a tratar un tema que ya por supuesto vieron en el título y es sobre la renuncia de Angela Merkel, nuestra ministra presidente, y me habían preguntado sobre eso en mis redes sociales, también en comentarios aquí en el canal, que si yo no iba a hablar un poquito sobre la situación y aclarar exactamente qué fue lo que pasó, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es que si están interesados en el tema, ya ustedes saben, quédense ahí y empezamos. Bien, mis amores, ya yo he empezado a hablar de esto de forma esporádica en diferentes videos previos ya aquí en el canal. Y es sobre una problemática o un problema en cuanto al sistema político o a la política en general aquí en Alemania que se ha venido dando en los últimos 2-3 años más o menos. O sea, esto que ha sucedido recientemente no es algo que ha pasado de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una serie de cosas que han ido sucediendo. Sin embargo, si ustedes no han visto videos previos míos o quizás no vieron ese detalle que yo dije en una que otra vez, pues voy a hacer un pequeño recuento el día de hoy para que más o menos tengan claro de qué fue lo que sucedió. Para empezar, mis amores, cuando Angela Merkel comienza en su vida política, pues era una política bastante joven, bastante prometedora, etcétera, etcétera. Le voy a poner exactamente el momento de la edición, en el año que ella comenzó con su política, y como todos los candidatos a presidentes de todos los grandes partidos políticos de todos los países del mundo, pues ella comenzó de abajo y luego fue escalando dentro del partido en sí y ganando adeptos y respeto dentro del mismo partido para que al final ella pudiera llegar a ser candidata a presidente del partido. Ustedes saben que en todos los países, no solamente aquí en Alemania, eso sucede con todos los países del sistema político democrático, que los candidatos a presidentes de cada partido tienen que pasar una larga escrutinio, digamos que dentro del mismo partido para lograr ser el candidato a presidente ideal de cada uno de los partidos primordiales. El CDU, que es el partido de Angela Merkel, pues es uno de los partidos mayoritarios aquí en Alemania, ¿ok? Entonces a ella le costó bastantes años llegar a ser una persona tan importante dentro del partido, aparte de eso también de que es mujer. Y ustedes saben que aunque vivimos en un país pues en Europa y todo lo que usted quiera poner, de todas maneras las mujeres seguimos teniendo ciertos tipos de limitaciones y bastante competencia con lo que son los hombres, y en el terreno político no es nada diferente. Le hago ese preámbulo porque luego, cuando vayamos adelantando en el video, quiero que sepan y entiendan que yo siempre he sido una fiel apoyadora desde el principio de Angela Merkel como mujer, como representante de nuestro género, como política en sí y todo lo que ha logrado y las posibilidades que le ha abierto a muchísimas otras mujeres que han venido después de ella, no solamente aquí en Alemania, sino también en muchos otros países. Es algo digno de admirar y de reconocer para empezar. ¿Dónde entonces comenzaron sus problemas? Cuando ella comenzó con su periodo de gobierno, digamos que recuerden que la canciller aquí en Alemania tiene las mismas funciones de un presidente en otro país. Aunque aquí en Alemania también tenemos un presidente, pero ese no es el puesto de ella. Ella es canciller, ministra canciller, y es así como se le llama a ese puesto aquí en Alemania, pero tiene las mismas funciones que un presidente, para que me entiendan. Así es que a partir de este momento en el video me voy a referir a ella como presidente, aunque no es realmente su cargo, pero para que ustedes más o menos, los que no vivan aquí, pues entiendan de forma simple y sin mucho rollo. Bien, ella comienza entonces su periodo de presidencia hace 3 periodos anteriores, si mal no recuerdo. Y prácticamente era una victoria segura. En cada vez que ella volvía a repostularse era una victoria asegurada. No tenía grandes problemas en cuanto a eso, ni en cuanto a la reelección de su candidatura dentro del partido como presidenta del partido o candidata a presidente de su partido CDU, ni tampoco en cuanto a las elecciones nacionales, porque era que ganaba prácticamente de calle. Los primeros 2 periodos de Angela Merkel fueron bastante buenos, muy alabados, tanto dentro de Alemania del pueblo alemán como en el exterior también. Llegando incluso ella a ser una figura muy reconocida e importante en la Unión Europea como tal. Hasta ahí va todo muy bien. ¿Dónde comenzó entonces la debacle de ella como política? Hace exactamente en el periodo anterior, o sea, recientemente en noviembre, me parece que fueron las elecciones aquí en Alemania. No estoy hablando de este periodo que prácticamente recién comienza, sino del anterior. Comenzaron entonces los problemas para ella y comenzaron precisamente con el problema de los refugiados.
La política que ella adoptó con ese problema comenzó con un grave problema, primero de forma interna, con sus mismos compañeros de su propio partido y de los mismos políticos de otros partidos que comenzaron a atacar fuertemente a Merkel por esa forma en la que ella había tomado el problema. Recordemos que yo hablé ya también en un video previo donde dije que los alemanes estaban sumamente disgustados, no porque se hayan recibido refugiados en Alemania, no, ese no fue el problema, sino la forma en que se hizo, la forma tan desorganizada que se hizo y la forma en masa que se permitió. Es como decir que en cualquier país, de cualquier país del mundo, cualquiera que sea, ustedes ahora mismo se enteraran que abren las fronteras y dejan entrar a todo el que le dé la gana. Digamos que así fue, porque aunque la teoría era lo que ella pensaba, en realidad era que iba a abrir las fronteras para que ninguno de los refugiados que venían pues en masa tuviesen que presentar documentación, papeles, un asilo político, como todos los refugiados del mundo de otros países, no solamente los sirios, hacen, porque Alemania de por sí tiene una política de refugiados bastante amplia y bastante abierta en relación con otros países de Europa. Entonces, si ya teníamos esa política tan abierta y tan inclusiva de lo que eran personas que por persecución política que tuvieran de cualquier país del mundo, entonces ¿por qué era necesario entonces prácticamente abrir las fronteras? Entonces, ¿qué pasó con esto y con esa forma en la que ella abordó el problema? Que no solamente entraron los refugiados y las personas que estaban necesitando de esa ayuda huyendo de la guerra en Siria, que fue directamente la idea que ella tenía. La idea que ella tenía era simplemente proteger y ayudar a los refugiados de la guerra en Siria, exclusivo, directo. Pero ¿qué pasa? Al ella hacerlo de esa manera tan desorganizada, tan mal planeada y tan criticada por los mismos políticos y por los mismos pues en contra o políticos en contra y a favor, o sea, dentro de su partido, pues entonces eso comenzó a traerle graves problemas en su carrera. Entraron, como ya ustedes saben, esa historia ya es bastante conocida esa parte, entraron refugiados sirios como de todas otras nacionalidades también incluidas en el paquete. No se supo en realidad quién fue que entró, quién fue que salió, ni mucho menos, porque no se le pedía documentación, simplemente se aceptaban y punto. Y por un lado podemos entender que la idea de ella fue bastante... nosotros aquí en Alemania le decimos ella fue bastante naif, que significa como inocente. El pensar que si ella hacía eso, no iban a aprovechar esa oportunidad otras personas que ni siquiera necesitaban asilo o que incluso querían entrar a Alemania o a Europa de por sí a hacer otras cosas, como por ejemplo terrorismo, etcétera, cosa que se dio luego precisamente como se tenía, y entraron en ese grupo de personas también bastante, pues personas que hicieron diferentes atentados terroristas en diferentes momentos, bla, 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 eso ya ustedes también lo conocen. Ahí comienzan los problemas de Angela. ¿Qué pasa entonces? Que aparte de que ella se encontró con un muy grave problema en su partido, con los políticos también aquí en Alemania, por ejemplo, el alcalde de Bavaria, Múnich, básicamente, o como ustedes le conocen, Múnich, en español, no sé, pero bueno, en alemán se dice München. En fin, que el alcalde de Bavaria estuvo muy en contra de esta política de Angela. Tuvieron muchos debates, muchos encontronazos, problemas aquí y allá. De diferentes estados también el mismo problema porque no querían acatar las órdenes que ella estaba dando. Al fin entonces ella tuvo que hacer una especie como que de decreto para que le obedecieran por obligación e hicieran lo que ella estaba mandando hacer, pero en realidad ellos no tenían el deseo de hacerlo. Entonces la cosa empeoró para ella. En vez de ella ir entonces rebajando un poco lo que era la dura política de apertura ante el mundo, con las fronteras alemanas, pues entonces ella fue como no sé por qué razón, yo no sé si es que su asesor personal o si ella tiene alguno, quizás no se lo puso en claro que esto le podía costar bastante caro a ella. La cuestión es que ella siguió con la misma política y con sus mismos pensamientos y peor aún. Llega entonces un momento en el que la economía alemana, aunque a caras del mundo parece ser la mejor de Europa y wow, aquí todo brilla y es oro y hay oro en la calle, pues eso no es real, eso no es verdad. Las personas que vivimos aquí entonces y que pagamos impuestos no tenemos esa vida, ni mucho menos. O sea, Alemania es un país de impuestos muy caros y para cualquier cosa que tú vayas a necesitar como ciudadano y esas cosas necesitas hacer un trámite burocrático larguísimo, incómodo, fastidioso, bla. En fin, que les recorto la situación y las personas o los ciudadanos alemanes
Y vuelvo y repito reitero, los ciudadanos alemanes, porque en otros videos que he hecho las personas dicen, no, ¿por qué tú hablas de eso si tú no eres alemana de nacimiento, no sé qué cosa? Yo estoy hablando de la situación de los alemanes, o sea, de lo que sucede en Alemania con los alemanes, o sea, independientemente de mí o lo que sea. ¿Ok? Entonces, los alemanes comenzaron a pensar y a entender que ella tenía mucho más, tenía privilegios para con los refugiados que nunca había tenido con los mismos nacionales. Entonces comenzaron a quejarse, comenzaron a haber muchas protestas en diferentes ciudades hasta que se hicieron bastante enérgicas y bastante pues marcadas las protestas. ¿Qué pasa? Que en Alemania es un país que cuando el pueblo se rebela y protesta hay que hacerle caso. O sea, no es como en algunos otros países que tú ves que hacen una huelga y hacen no sé qué cosa y los mandatarios se quedan como que, ay, sí, ¿qué me importa? Aquí no sé por qué razón. En realidad no sabría decirles si es que ellos saben que el pueblo no se queda ahí y sigue más allá, no sé. O es que los políticos tienen más vergüenza que quizás que otro y no sé. La cuestión es que cuando comenzaron esas protestas, comenzaron también entonces a exigirle a ella dentro del partido que tomara una decisión y una posición clara en cuanto al tema de los refugiados, sí o no. Ella siguió entonces firme en su idea y dijo, no, yo sigo apoyando mi propia idea y eso va a ser así. Cuando llegaron entonces las elecciones, ahora en el pasado noviembre, como les dije, bueno, ahora ya hace un año, pues se la vio pésima. En las elecciones a ella no fue como siempre fue. Comenzó a perder bastante simpatía en el pueblo. Era tanto el descontento para con ella que tenía el pueblo que no solamente prácticamente perdió las elecciones y no solamente eso, sino que además el partido de extrema derecha o el AfD comenzó a ganar bastante terreno, cosa que no había pasado en muchísimas décadas. Todo eso fue provocado simplemente por el descontento que el pueblo tenía hacia Angela y su política ante los refugiados. Esa era la razón básica. Entonces se vio el país en el sistema político bastante afectado, siendo así que como ella no ganó definitivamente, pero tampoco perdió porque tenía, me parece que eran unos 38% o 40%, algo así, pero tampoco los otros partidos habían logrado superar el porcentaje de ella, pero nadie tenía mayoría. Lo que se tenía que hacer en ese caso era hacer una coalición, o sea que uno de los partidos que habían también tenido una mayoría, aliarse con ella y así de esa manera juntar los porcentajes y así entonces ella podía ganar oficialmente las elecciones y ser entonces la presidenta de Alemania por los próximos 4 años de nuevo. ¿Qué pasa? Que los otros partidos políticos encontraron eso, la mejor manera de hacerle pagar a ella todo lo que había sucedido previamente y nadie se quería aliar con ella. Comenzaron entonces primero que sí, que uno y otros iban a aliar, luego entonces al otro día le decían que no, al otro día le decían que sí. Era un relajo, una burla total, básicamente. Y no se hablaba de otra cosa aquí en Alemania. Duramos 3 meses sin tener ningún gobierno, o sea, estábamos libres de gobierno, o sea, sin ningún gobierno, porque no se ponían de acuerdo entre los partidos políticos. Y básicamente lo que ellos querían era quitarla del medio, básicamente. O sea, ellos querían hacer que ella, o bien la respuesta que dio uno de los dirigentes de uno de los partidos políticos que pensaban aliarse, era que él se aliaba con ella siempre y cuando él fuera entonces el presidente y entonces solamente iban a utilizar lo que era el porcentaje que había ganado el CDU. Evidentemente que ella se negó. Nada, que a la corta y a la larga, después de unos 4 meses de debates, se pusieron de acuerdo y lograron entonces hacer la coalición necesaria para que ella entonces pudiera fungir como presidenta definitivamente. Pero básicamente esto lo hicieron para que el país definitivamente tuviera un gobierno, porque teníamos ya 3 meses, como les dije, sin gobierno, y eso es algo catastrófico para cualquier país. Imagínense un país como Alemania, tener 3 meses sin ningún tipo de gobierno ni dirección, porque no se ponen de acuerdo de quién es que va a gobernar. Entonces, como les dije, la historia previa de ella, de ser una persona tan amada, tan querida, que tenía un voto seguro, unas elecciones prácticamente siempre ganadas, a pasar a esto, simple y llanamente por un error que cometiese, pues es algo bastante duro. Conclusión de esta situación, ella la dejaron gobernar por estos 4 años, le tienen de todas maneras la soga bastante corta, tienen en cuanto a cuando hicieron la coalición, hicieron pues diferentes puntos a tener en cuenta para hacer la coalición y una de ellas es limitar la política inmigrante que ella pues había tenido, pues van a
No del todo la van a quitar, o sea, no van a dejar de recibir refugiados, pero la van a limitar bastante y básicamente ahora mismo las fronteras están cerradas, ya no se permite más refugiados como ella lo había hecho, sino que simplemente se está aplicando ahora mismo lo que es la política de asilo político que siempre había habido de siempre. O sea, cualquier persona que tenga un problema de persecución política en sus países, como por ejemplo el caso de Venezuela o cualquier otro tipo de países, puede pedir asilo en Alemania o en la embajada alemana en sus países y va a pasar por un proceso y un trámite de reconocimiento de que eso es así, de que usted realmente necesita el asilo, y de ser así entonces se le otorga la visa por asilo político y puede venirse entonces sin ningún problema. Las personas que no puedan pues demostrar que en realidad tienen una persecución política en sus países, que es para lo que es la visa, entonces realmente no van a recibir la visa. Bueno, en fin. Para terminar entonces, la situación se puso bastante áspera y recientemente estaban en elecciones de nuevo, porque lo que les digo, pasaron tanto tiempo discutiendo de quién iba a ser la nueva presidente, que llegó el tiempo de las elecciones internas dentro del partido para el nuevo candidato presidencial para las próximas temporadas. Recuerden, mis amores, que como solamente son 4 años, ya pasó un año de aquella elección, tienen solamente 3 años más antes de las elecciones próximas, entonces necesitan saber primero quién es el candidato próximo, etcétera, etcétera. O sea, el tiempo les va corriendo al partido. Dentro del partido internamente, ella de nuevo volvió a tener muy pocos votos. Y definitivamente lo que ella hizo fue hace 2 semanas que decidió renunciar. Y yo creo que lo que ella ha hecho es salir por la puerta grande, decir, bueno, no me van a votar, me voy a ir. Pero básicamente sabemos, y con todo lo que les he contado, que ella estaba ya pues agonizando su carrera como política en realidad. Entonces ella decidió renunciar. Ya no va a competir más por la presidencia ni del partido de forma interna, y evidentemente pues tampoco va a ir como candidata a presidente de nuevo o a ministra en la próxima temporada. O sea, es el último mandato de Merkel, es los próximos 3 años que le quedan, y es todo. Su carrera entonces como política termina. Entonces, mis amores, en conclusión y reflexión, podemos darnos cuenta que puedes tener una carrera impecable, puedes hacer todo bien en tu vida a lo largo de toda tu vida, y basta simplemente con cometer un error para que todo se destruya y todo se derrumbe. O sea, o ella hubiese podido terminar su periodo también de una forma bastante gloriosa, digamos que, y no de una manera tan vergonzosa que prácticamente la obligaran a dimitir. Y todo fue básicamente por culpa de esto. O sea, esa fue la razón básica. O sea, su política tan abierta ante los refugiados, y que ya ni siquiera es algo que atañe a lo que es el pueblo alemán o dentro de Alemania, ese descontento para con ella. O sea, también se ha dado ya que ella está teniendo bastante falta de aceptación en toda la Unión Europea, porque esta política que ella implementó afectó no solamente a Alemania con este tema de los refugiados, sino que afectó a toda Europa. Entonces, otros países de Europa también han mostrado de una u otra manera también su descontento para con ella por esa misma razón. Esto es lo que ha sucedido, y estas son las razones por las cuales Angela Merkel pues ha renunciado a su puesto. Va a cumplir los próximos 3 años que le quedan, y es todo entonces lo que hay para con la historia de ella como política. Me encantaría entonces que me dijeran ustedes en los comentarios qué les parece a ustedes esta situación, si es que se ha dado algo similar en sus países. Yo sé que por lo menos si me pongo a pensar en la política de República Dominicana, de donde yo soy pues nativa, me parece sorprendente que un político tenga el valor o la vergüenza, digamos que, de que cuando tiene un problema y siente el descontento de su pueblo, simplemente decida renunciar y tome la responsabilidad de sus actos y diga, bueno, como ya lo hice mal de una u otra manera, ustedes no les gustó lo que hice, entonces yo simplemente voy a renunciar y voy a hacerlo entonces bien. En mi país natal eso no se da. O sea, los políticos tú puedes reclamar y decir cuantas veces tú quieras, no los quiero, no los queremos tener, y se quedan como si con ellos no fueran. Pues aquí en Alemania eso lo toman muy en cuenta. Los políticos parece que son más serios de la cuenta, por ponerlo de una manera. Renuncian, o sea, no sé, en fin, eso fue lo que pasó. Ahora sí, entonces, mis amores, yo les voy a desear un feliz fin de semana. Me parece que el día de mañana, sábado, les voy a tener entonces el blog que les tenía pendiente, que no he podido editarlo a tiempo, pero en fin, eso es lo que va. Y entonces el lunes seguimos con la programación completa normal del canal. Por el momento entonces me despido. Hasta la próxima. Bye.